Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Las Heras y estaré acompañado por Alejandro Martínez Uriela. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Muy bien, Chomin, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Andrés Velázquez, quien es candidato a las primarias de la oposición venezolana para elegir el representante de este sector que concurrirá a las elecciones presidenciales de 2024. Sí, Alejandro, y con él conversaremos sobre sus propuestas al país, en concreto a los migrantes venezolanos, y su visión sobre el desarrollo de estos importantes comicios. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo y gracias por este contacto y esta conversación. Gracias a ti, Andrés. Andrés, ¿cuál es tu propuesta al país? ¿Cuál es tu enunciado fundamental al país? Y ¿en qué se diferencia de los que hacen otros candidatos en la primaria? Bueno, yo he venido planteando que la situación, el contexto país que tenemos hoy es un país de humillaciones, es un país donde no se respetan derechos humanos, es un país donde no hay calidad de vida porque los servicios públicos prácticamente o son de muy mala calidad o, por supuesto, no existen. Estoy hablando del tema de la educación, que se ha venido a menos. Estoy hablando de servicios como electricidad o garantía de agua potable en las tuberías. Estoy hablando de medio ambiente, de recolección de basura. Estoy hablando de empleo, estoy hablando de salarios, estoy hablando de todo esto que me llevan a concluir en que Venezuela es un país donde todos estamos, la gran mayoría del país, sometido a humillaciones por esta banda de corruptos que hoy detenta el poder en Venezuela. Y eso me ha llevado a plantear un mecanismo o una fórmula, un proyecto que he denominado el proyecto de la Venezuela digna y sustentable, que interconecta, articula tres ejes fundamentales que se repotencian uno con otro, y hablo de la dignificación de la economía, hablo de la dignificación de las personas y hablo de la dignificación de la política. En este sentido, hablando de esto, bueno, por supuesto que en cuanto al tema de la dignificación de la economía, como elemento sobresaliente, estoy planteando una apertura petrolera robusta en la cual apalanquemos o amarremos, atemos todo lo que tiene que ver con el tema del crecimiento económico, porque sin este crecimiento económico y por supuesto otros planteamientos relacionados con él, no podremos hablar de esa reforma social de la que estoy hablando, que está atada precisamente al tema de la reforma económica. Por ejemplo, estoy hablando de constituir un fondo de regalías nacionales atado al tema petrolero, un fondo de regalías petrolera nacional, del cual pongamos a depender, para darle estabilidad, certeza y seguridad, a las pensiones de los trabajadores que son hoy día pensionados en Venezuela. Y por supuesto eso involucra una reforma social total, absoluta, porque más allá de lo que fue la Ley de Seguridad Social Integral del año 2022, en la que, por cierto, participé en su construcción como parlamentario y que hoy día no se aplica, tenemos definitivamente que dar hacer allí una reforma. Y en cuanto a la dignificación de las personas, estoy hablando del restablecimiento del salario, de devolver la importancia social del trabajo con ese ajuste periódico que tenemos que hacer y progresivo en materia de salario, restablecer todos los derechos laborales de los trabajadores, por supuesto atender todo el tema relacionado con lo que tiene que ver con el empleo,
y por supuesto, restablecer libertades sindicales. Todo esto que tiene que ver con el mundo laboral y con el cual me siento completa y totalmente identificado porque yo vengo precisamente de las filas del movimiento obrero y de ser un activista sindical, Mira, cosa que conozco muy bien y que por supuesto estamos impulsando. Y en cuanto a la dignificación de la política, estoy hablando de impulsar a fondo una modificación en la Constitución que elimine definitivamente todo lo relacionado con el tema de la reelección indefinida, que elimine el tema de los presos políticos, es decir, libertad para todos los presos políticos en Venezuela, que restablezcamos derechos humanos, que restablezcamos el derecho a elegir de verdad en Venezuela, y que haya alternabilidad democrática tal como está planteado en la Constitución de la República. Yo diría que a grandes rasgos estos son parte de los planteamientos que estamos haciendo. Andrés, y pasando ya a los temas más internos ya de las primarias, ¿no? Parece haber dos rutas básicas frente a un eventual resultado de las primarias en que resulte triunfador un candidato inhabilitado. Uno, proseguir sin cambios, dado que la inhabilitación pues, es ilegal, o buscar mecanismos para generar un acuerdo sobre una candidatura alterna. En caso de que los desarrollos de la situación exijan el llegar a un acuerdo, ¿cuál crees que sería la fecha límite para esto y cuál es tu visión sobre este tema? No, yo la visión que tengo de esto es que este es un tema que no puede abordarse ahora, porque estaríamos sencillamente, si abordamos este tema, estaríamos comprando el relato o el sofisma que plantea el régimen en su falso relato de inhabilitados, porque en Venezuela no hay inhabilitados. Estrictamente constitucional y legalmente hablando, no hay inhabilitados en Venezuela. De manera que para mí no existen esas limitaciones de inhabilitaciones hechas por el régimen. Y si todos estamos de acuerdo con esto, pues sencillamente no podemos comprarle el relato que hace el régimen o la dictadura del tema de inhabilitados para ponernos a hablar como plantean algunos, cosa con la que estoy en absoluto y total desacuerdo, que nos estén planteando ya un mecanismo de sucesión, porque según ellos, bueno, podemos no estar de acuerdo, pero eso lo aplica el régimen. Ya veremos. Si eso lo admitimos de una vez, bueno, sencillamente nos estamos poniendo de rodillas y nos podemos dar por derrotados. Si permitimos eso por parte del régimen, sencillamente estaríamos ya burlando la propia primaria. Porque hoy por hoy, lo que debemos estar claros es que quien resulte vencedor, inhabilitado o no, porque todos estamos bajo riesgo con esta dictadura, nadie está a salvo, lo que tenemos que estar pensando es cómo desarrollar una estrategia para defender esa candidatura dentro y fuera del país. Ese es el planteamiento o la visión que tengo en relación a este tema. Andrés, en tu propuesta, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuáles son las acciones que te plantearías con relación a los venezolanos que están en el exterior? Prácticamente más de 7 millones de venezolanos. Sí, bueno, nadie se va por gusto de Venezuela. Eso, el que crea que aquí la gente se va a jugar la vida en la selva del Darién, atravesando mares, ríos, desiertos y perdiendo la vida en ello bueno, y poniendo en juego también la de sus familiares, bueno, por gusto está equivocado. De manera que la precisión que quiero hacer con esto es que nadie se va por gusto de Venezuela, sino que se han ido bajo la condición que hoy tiene el país. No hay democracia, no hay salario, no hay libertades, no hay empleo, no hay educación, no hay nada. Lo que hay es abuso de poder, lo que hay es persecución, y en ese sentido yo creo que si resolvemos, o mejor dicho, restablecemos la libertad y la democracia en Venezuela, de que pueda haber alternabilidad del poder, que podamos efectivamente
plantear mecanismos que permitan reconstruir nuestra economía, reconstruir nuestro aparato productivo, fortalecer todo lo que tiene que ver con seguridad jurídica para la inversión privada en este país. Si resolvemos, atendemos el tema del desempleo en Venezuela, yo creo que nadie se va a ver forzado a tener que irse de aquí, porque nadie, por gusto, no va a dejar su terruño, su casa segura, estar al lado de su familia, de sus amigos, de sus compañeros de estudios, de su novia, en general de toda su familia. Los jóvenes que se van no tendrían que verse expuestos o obligados a hacerlo, porque sencillamente verían satisfechas todas sus necesidades aquí en el país. Que un título universitario o una formación técnica les sirva, el sueldo que devenga por eso les sirva para vivir con dignidad en Venezuela. Si eso lo logramos atender, nadie se tendrá que ir del país. Todo lo contrario, es el mecanismo mejor o la mejor oferta que le podemos hacer a los que ya están fuera para que se vengan aquí a hacer familia aquí en su país, en Venezuela, en su patria, a constituir familia aquí, a generar riquezas aquí, a ser definitivamente, a vivir con dignidad aquí en su país. Eso es lo que estamos planteando para los que hoy están fuera. Y el que crea que los que están fuera están viviendo una vida maravillosa, no, no es así. El sufrimiento que tienen que vivir, y yo me pongo en los zapatos de ellos, viendo todo lo que tienen que vivir, viendo las penurias que pasan afuera y lo que tienen que hacer para enviar una pequeña remesa aquí a su familia para que sobreviva también. Es una situación dura que yo la califico de que no la veamos como una simple noticia o un simple número de 7 millones que se fueron, sino que lo veamos en toda la dimensión humana que esto significa. Bueno, muchísimas gracias, Andrés Velázquez, por acompañarnos en el día de hoy. Nos esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Andrés. Vale, saludos, muchas gracias a ustedes.